Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video les quiero hablar sobre un príncipe Oyezade otomano, hijo del sultán Ahmed I y Kösem. Este príncipe se lo apodó como el príncipe de corazones. Me refiero al Yezade Qasim. Este video es a pedido de Jaguaranda X, Sonia Lupin, maestra estilista, Clau Scorpio 08 y Jaime Guzmán. Qasim nació en 1614 en el Palacio de Topkapi, Constantinopla. Como dije, era hijo del sultán Ahmed I y de su consorte favorita Kösem. Qasim fue posiblemente el 10º hijo varón del sultán, siendo los mayores Osman, Mehmed, Orhan, Murad, Suleimán, Selim, Hassam, Hüseyin y Bayaceto. También tenía un hermano menor llamado Ibrahim. Como todo príncipe otomano, tuvo una excelente educación, y de hecho se cree que fue el hijo preferido de Kösem. En 1617 muere Ahmed y lo sucede el tío de Qasim, Mustafa I. A partir de ahí, como Ahmed prohibió la ley de fratricidio, en su lugar se mandaba a los príncipes a un palacio, pero siempre con vigilancia, lo que se conoce como jaula de oro. En 1618, Mustafa fue depuesto y asume el hermano mayor de Qasim, Osman, como Osman II. Y, aunque estaba en la jaula de oro, en 1621 manda estrangular a su medio hermano Mehmed. Se cree que no mandó a estrangular a sus demás hermanos porque eran muy pequeños y no los veía como enemigos. Para 1622, Osman muere siendo el primer sultán asesinado por los jenízaros, volviendo al trono Mustafa, pero en 1623 otra vez sería depuesto y asciende al trono otro hermano mayor de Qasim, Murad IV. Qasim era muy querido por los jenízaros y el pueblo y muy practicante de la religión. Kösem lo veía como el próximo sultán, aunque seguían con vida su hijo Suleimán y estaba también el príncipe Bayaceto. Aunque no sería por mucho tiempo porque a pesar de lo dispuesto por Ahmed, Murad consideraba a sus hermanos como unos futuros traidores. Así que mandó ejecutar a Suleimán y a Bayaceto en 1635. Ya para ese momento, los príncipes Orhan, Selim, Hassam y Hüseyin habían fallecido. Así que solo quedaba Qasim e Ibrahim. Lamentablemente, también le llegó el turno a Qasim el 1 de enero de 1638, falleciendo a los 24 años, y siendo enterrado en la turbe de Murad III en la mezquita de Santa Sofía, Constantinopla, actual Estambul. Al enterarse de su muerte, los jenízaros y el pueblo lo vieron igual a lo sucedido al príncipe Mustafa, hijo de Suleimán I. Hubo problemas que Murad muy hábilmente pudo arreglar, y luego de esto, Qasim fue apodado el príncipe de corazones, y en cuanto a Kösem, según historiadores de su época, quedó devastada y que siempre vestiría de negro, o eso decían. Qasim se lo asemeja, como dije, al príncipe Mustafa e incluso Bayaceto, a ambos hijos de Suleimán I, tanto por su valentía y por los queridos que eran. Aunque su padre sacó la ley de fratricidio, eso no le ayudaría con el destino de casi todos los príncipes otomanos más jóvenes. Bueno amigos y amigas, espero les haya gustado. Si es así, no se olviden su like y de compartirlo. Y si quieren algún aviso, solo me dejan un comentario. Les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.